sectores, a todos los interesados, a todos los intervinientes, a todos los afectados en este espacio, con la fortuna que tenemos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en este espacio. A continuación, escucharemos a Carlos Augusto Chacón y se lista Peter Sepúlveda. Doctora Diana, muchas gracias. Señora Presidenta, muchas gracias por la invitación a los honorables congresistas de esta Comisión de Derechos Humanos. Vemos con preocupación la forma en que las vías de hecho que se están utilizando en el marco del paro nacional está afectando los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia liberal y pluralista, los cuales desde el Instituto de Ciencia Política como organización de la sociedad civil defendemos. Ni los promotores del paro ni los violentos representan al pueblo colombiano. Tal vez representen a un sector, pero no a la mayoría de hombres y mujeres que no creen que la violencia sea un medio legítimo para alcanzar reivindicaciones sociales, económicas o políticas. Como sociedad debemos rechazar y condenar los abusos que cometen agentes del Estado contra quienes ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente. Acciones que ya están siendo investigadas y que esperamos concluyan en juicios y condenas conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Pero es importante recordar que la fuerza pública tiene el mandato constitucional y la legitimidad para actuar y defender a los colombianos que se están viendo vulnerados en sus derechos por parte de aquellos que a la sombra del paro nacional están sometiendo al país a la violencia y a la criminalidad. Pero también debemos alzar la voz y condenar públicamente a los promotores de la violencia política, a quienes están cometiendo toda clase de actos delincuenciales que están poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de colombianos. Como sociedad civil, no podemos tolerar que los derechos humanos se instrumentalicen por razones políticas, ni que se creen categorías de víctimas o que se pretenda darle más importancia a unos hechos que a otros. Las vías de hecho están amenazando sistemáticamente los derechos humanos. Señores congresistas, están poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria. Esas vías de hecho están afectando a los más pobres y vulnerables que hoy no tienen medios de transporte masivo porque fueron destruidos y necesitan ir a trabajar los que tienen empleo y a buscar fuentes de ingreso, los informales que en este país son una enorme cantidad. A nuestros campesinos también los están afectando como lo han expresado hoy acá y a quienes les expreso toda mi solidaridad y empatía. Ellos no están pudiendo sacar sus productos porque les han bloqueado las carreteras, pero además y más grave aún, a los enfermos que están hoy en las clínicas y hospitales necesitando oxígeno y suministros médicos que no se están pudiendo mover por el país. El cuerpo diplomático en Colombia y toda la comunidad internacional debe respetar la institucionalidad de nuestro país. No puede haber lugar para una retórica que polariza, sin evidencia ni información verificada. Las relaciones internacionales que practica Colombia se fundamentan en la credibilidad y en la confianza. Por ello se hacen exigibles estos mismos valores a los demás estados interesados en Colombia y especialmente a los organismos internacionales. Por esa razón, señora Presidenta de la Comisión y señores congresistas, proponemos que representantes de las tres ramas del poder público, de los organismos de control, de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, amplia y pluralistamente representada, conformen comisiones de verificación y seguimiento, para que tanto los colombianos como la comunidad internacional cuenten con información veraz y transparente sobre lo que está sucediendo en el país, sobre la forma como opera la fuerza pública, sobre el desarrollo de las protestas pacíficas y el momento en que se convierten en violentas, y sobre los grupos que están al frente de la violencia y del terrorismo. Es fundamental identificar a los perpetradores y a los autores intelectuales, pero también las fuentes de financiamiento de quienes están detrás de estos actos vandálicos sistemáticos y en tiempo real. La clase política, que es toda, de gobierno, independientes y de oposición, el Comité del Paro y demás liderazgos deben tener una altura política de cara a la realidad del país. Ustedes saben que hace rato debió haber ocurrido un cambio de rumbo a nivel sistemático que sancione ejemplarmente el uso de la violencia contra otro colombiano. Este país se ha convertido en un país de impunidades. Es de esperar que ese cambio de nivel de conciencia y sistema llegue pronto. De lo contrario, la horrible noche no terminará de cesar. Como dijo Marco Tulio Cicerón, si queremos ser libres debemos ser esclavos de la ley. Los derechos humanos, señores congresistas, se reforman o se refuerzan de forma real bajo el imperio de la ley y el Estado de Derecho. En la política como en la vida, los medios son tan importantes como los fines. Por ello debe condenarse el empleo de medios ilegítimos como el vandalismo, la desinformación y las noticias falsas
aunque quienes protesten estén reclamando problemas reales. Colombia cuenta con medios institucionales democráticos y pacíficos para tramitar las exigencias de las minorías y mecanismos de participación ciudadana reconocidos por la Constitución. Cualquiera que quiera seguir viviendo en una democracia liberal debe rechazar la acción política violenta. No podemos aceptar la impunidad ni tolerar la violencia. Es hora, señores congresistas y todos los que hoy están en esta comisión, de avanzar hacia reformas concretas para superar los problemas reales. Claro que hay pobreza, claro que hay informalidad, la pandemia agravó la situación del país, pero los problemas reales no se superan con las vías de hecho y el uso de la violencia, que es lo que nos ha tenido en el subdesarrollo durante décadas. Agradezco enormemente a esta comisión por el espacio que nos han dado y esperamos que se tomen las mejores decisiones de cara a lo que el país necesita, los más pobres y vulnerables que hoy sufren esas vías de hecho, se solucionen. Muchas gracias, señora presidenta.